Ya. Pues nada, buenas, ya estamos aquí. Disculpar si he tardado unos segunditos. Y nada, ya sabéis, como siempre, confirmarme que se escucha todo perfecto. Y nada, vamos a ver, tenemos aquí a Juanchu ya preparado, David Rosales, buenos días a todos. Baldo, tengo café preparado y al lío. Pues sí, yo también me acabo de tirar el cafetillo, por eso he tardado unos segundillos en conectarme. Ahí va por delante el traguito de café. Y buenos días, Alberto. Pues nada, directito. Buenos días, señor Domingo, Antonio, y nada. A ver, primer motivo, evidente, sabéis que me gusta ser claro, cristalino, transparente. Vídeo de hoy, no me ha dado tiempo de hacer vídeo, de grabar vídeo, y aprovechando esta fecha, así que ayer fue el 11 del 11, pues digo, blanco y en botella, ¿no? Pues hacemos un directito un poco temático. Por ahí viene la cosa. Buenos días, Carlos, buenos días, Mitu. Buenos días, Iván, y buenos días, David. Y nada, ese es el motivo. Hablaremos de algunas cosas también. Como siempre, hoy de hecho voy a poner una encuesta, lo primero, antes de nada. Vamos a añadir aquí encuesta. ¿Habéis comprado algo en el 11 del 11? Yo la verdad es que sí, no tenía pensado comprar en realidad nada, pero es que ayer sí que vi un par de cosas que tenía pensado comprar para Navidades y al final pues nos puede la ansia viva a todos. Es el plan perfecto, yo ya hice mis compras. De hecho, el 11 del 11 es ayer el día, imagino que como hice yo muchos de vosotros, pero luego me puse a leer y es desde el día 1 de noviembre, hay ofertas hasta incluido el día 12. O sea, hoy todavía, si estáis rezagados de alguna cosilla, podréis encontrar alguna, no digamos ganga, alguna rebaja. Ya como dijimos alguna vez, tampoco AliExpress ya es la gran ganga que era antiguamente. Pero bueno, siempre podemos encontrar cosas calidad-precio que nos interesan y nos permite ahorrar algo de dinero, sobre todo, como siempre digo, si teníamos pensado comprarlo o lo necesitábamos. Buenos días, Jesús, buenos días, Daniel, buenos días, Campos. Nada, muchísimas gracias, veo muchísimos miembros del canal por aquí, gracias por el apoyo como siempre. Infinity Clear, casi me lo pierdo, muy buen domingo a todos. Pues nada, hemos llegado a tiempo todos. Juanchu, buenos días, aquí viéndote mientras hago bricolajes acuarísticos y si algo hemos comprado. Pues yo acabo de hacer el cambio de agua a todos los acuarios, me he levantado a las 8, como siempre digo. Esta es la prueba de que me da tiempo en 2 horas de hacer los cambios de agua. Evidentemente hoy un poquito más rápido también. Y por lo demás es que de los proyectos poco que decir porque va todo muy bien por suerte. Entonces que siga así como siempre decimos. Y cosas que me he comprado yo, pues la última me he comprado otro que ya me había llegado. De estos de los de difusores de CO2 de los que probó, ya sabéis, Paco de Acuarios 4K. Este pues lo tenía pensado probar en 300, al final lo dejé para el nuevo montaje que voy a hacer. Y es que ayer pues al final por 9 euros compré otro que lo pondré luego en el 300. Y el de Sun Tzu lo dejaré guardado para algún otro futuro montaje porque a mí también de verdad que tampoco me van mal, ¿vale? Esto es lo que siempre decimos, tiene muy buena pinta. Si tenéis que comprar de cero porque no tenéis, pues es una buena alternativa. Si ya tenéis uno, como es en mi caso, por ejemplo, los de Samsung, pues si que me funcionan bien, tampoco los voy a cambiar, ¿no? Al final, como siempre os digo, creo que somos adultos, sentido común, cuando hacemos recomendaciones. Yo siempre me gasto el presupuesto de los acuarios antes de que llegue el 11. Bueno, yo siempre voy al mes, como suele decir, con presupuestos. Pero bueno, la otra cosita que me he pillado, una pijotada, porque soy un pijotero en este aspecto. Sabéis que me gustan los mini proyectos. ¿Y cómo llamarlo? Es una especie de ecobote, reservorio, pero son así de cristal súper raros. Ya os lo enseñaré cuando me llegue. Y lo llaman pues Terra Living, lo podemos llamar para hacer el tipo musgarios. Da ciertas alternativas, evidentemente no para una ecoesfera llena de agua, porque por la constitución se saldría el agua del recipiente. Os compartí una foto muy bonita, evidentemente a ti te viene vacío, ayer en la comunidad del canal, si alguien tiene interés. Y lo que dije, estaba por 43 euros, como cada 20 euros te descontaban 4, es decir, un 20%.
Lástima que ese 20% no sea a todo, da igual que compres 4 que 40, pero bueno, al comprar 43 pues eran 40 euros de compra, me descontaban 8, pues, bueno, pues por 35 euros lo quería comprar en Navidad, pues eso que ahorré ayer, y 8 más 1 euro, pues por eso me compré por 1 euro más, por así decirlo, ese otro difusor de CO2. Daniel, yo me pedí las pipas de acero inoxidable con skimmer, buena opción. Yo siempre lo he dicho que a mí me gusta mucho el tema de acero, gusto personal, como dije en el último vídeo estado de evolución, porque las de cristal es verdad que estéticamente son las más bonitas, pero el mantenimiento, el que en un día un mal golpe se nos rompa, etcétera, etcétera, por eso a mí me echan para atrás. Pero vamos, si quieres tener un acuario pijo, las de cristal para la foto, eso no lo voy a poner nunca en duda, pero yo por contra tengo todo de acero por mantenimiento y por facilidad, ¿vale? Buenos días, Fernando. En AliExpress no he comprado nada este 11 del 11. Estoy esperando el Black Friday con descuento o sin descuento. Caerá una pantalla retroiluminada. Pues mira, el Black Friday está muy bien. Al final es lo que decimos, te hace un descuento que viene a ser el equivalente al IVA. Y en AliExpress están haciendo parecido. Estaban quitando como un 20% cada 20 euros, pues viene a ser un poco lo que es el IVA igualmente. Pero bueno, siempre es dinerito que nos podemos ahorrar. Temas fiscales, no sé cómo funcionan esas cosas en las empresas, también no lo digo, no os voy a dar máster de lo que no tengo ni idea. Pero bueno, repito, como he dicho, siempre que tengamos claro que necesitamos algo, pues entonces si podemos ahorrar algo, es buena compra. Ahora, aunque sea regalado, si no lo necesitamos, pues es dinero mal gastado, en mi forma de pensar siempre. Pero yo creo que más o menos pues todos hemos comprado algo, los que estamos en el hobby, porque por eso estamos en el hobby, por eso gastamos, por eso nos gusta innovar productos, probar cositas y es la salsa del hobby, ¿no? Jabatosa, otro difusor igual me he pillado y bastantes pijadas más, entonces otro igual que yo, es lo que tenemos los manchegos. Y David, Raúl de Retules, ha comprado el mismo, si no me equivoco. Sí, el tema de los difusores, esos los probó Paco. Luego tenemos un grupo que hablamos bastante y es verdad que parece que da buen resultado, que no quiere decir que otros funcionen peor, es lo que he dicho antes. Si tú te tienes que comprar un difusor, es una buena alternativa. Si tú ya tienes uno y te funciona bien, no compres doble, lo que siempre digo, ¿vale? Estupendo, si hoy siguen descuentos aprovecharé para revisar vuestros enlaces y repasar mi cesta, a ver, seguro algo cae. Bueno, yo en este vídeo ayer cuando programé el directo os he dejado algunos links de las cosas que yo suelo usar. Veréis que al final siempre me repito también mucho y voy a ser claro, porque tampoco compro tantas cosas y las que tengo de hecho las tengo muy repetidas. Pipetas de acero tengo en 5 de los acuarios, autorrellenadores los tengo en 5 de los acuarios, el mismo modelo, controlador de temperatura tengo 5 calcados en 5 de los proyectos, porque me van bien y porque sencillamente por una cuestión de facilidad, ¿vale? Por eso lo recomiendo, porque los tengo más que probados, ¿vale? Miguel Rupérez, buenos días, gracias por pasarte. Y Baldo, yo me he comprado cepillo para limpiar tubos. Mira, pues eso es una tontería que no le prestamos atención. Yo también tengo otro guardado y son esos pequeños detallitos que valen muy poquito y vienen muy bien, Baldo. 2 cuevas cerámicas de loricálidos e intentar reproducción en ellos, y apistogramas y un postercito para fondo de acuario. Pues mira, pequeños detalles que a veces nos marcan la diferencia a nuestro gusto. Veo por ahí que asoma uno la patita, nuestro Simba, que según irá al directo, ¿no? A ver qué hace. No, me refiero al terrario. Ah, bueno, si se ha pillado otro terrario de esos, perfecto. Ya os digo que es una pijotada bastante buena. Yo empecé lo típico a través de un bote que me mandaron, que era como de condensación, te van saliendo también sugerencias y llegué hasta el Terra Living este. Luego me puse a buscar en internet vídeos, es verdad que ya llevan más tiempo de lo que pensaba, porque todos siempre, como digo, no los conocemos. Según qué países tenemos más frecuencia de usar unos productos u otros, pero bueno, lo que me llamó la atención es intentar, aprovechando esta lámpara que ya la tenía, pues poner aquí así este tipo de proyecto nuevo, y sí me ha llamado la atención que lo ponen como con musgos y hace como condensación de niebla. Yo, digo la verdad, no me lo termino de creer. Me parece marketing publicitario muy bueno. Pero oye, para eso se hacen las pruebas, nos daremos el capricho, si no funciona compraremos unos musgos, veremos si hace eso, si no lo hace veremos si se mantienen los musgos y si no veremos para que se pueda aprovechar en realidad ese tipo de construcción o llamarlo así ecoesfera, ¿vale? Pues para eso están también estas pruebas y para eso se comparten. Jaume, buenos días. Para acuario no he comprado nada, bueno, para acuario y para muchas otras cosas, en AliExpress es increíble, tienen de todo, si es que hoy en día viene casi todo de factorías o fábricas chinas y esa es la realidad, nos gusta, ¿no? Carlos Fernando,
Hola, ¿hay alguna pantalla WRGB en AliExpress que valga la pena? La Chihiro os cuesta mucho y hay alguna barata que valga la pena. A ver, lo que siempre os he dicho, barato en este hobby para cosas fundamentales como filtración e iluminación, cuidadito. Porque si por barato, y como lo explico técnicamente, no te llega a dar el par o requerimientos lumínicos mínimos, eso y nada, es lo mismo. Y también que conste que yo siempre hablo de acuarios plantados con los requerimientos y necesidades mínimas, ¿vale? Creo que están las, no sé cómo se llaman, están las Aqua, no sé cómo se llaman, es que soy malísimo para los nombres, pero sí que hay algunas que están saliendo fuertes, igual que en su día estaban las Chihiros, y luego de las Chihiros, por ejemplo, de la serie A y creo que se las seguían vendiendo en la AliExpress, y es un espectro muy sencillo, pero para un acuario completo básico, si te quieres iniciar, calidad-precio estaban bastante bien. Luego la alternativa hoy en día de la serie B o de la serie C de Twinstar en tienda en España también te salen ya bastante bien de precio. La Slim, si te quieres gastar ya un poquito más, ese sí que es un valor seguro. Una Slim haces muchísimas cosas. Entonces me tendréis que explicar un poco qué es eso de barato que valga la pena, ¿no? Hasta cuál es el presupuesto y para qué tipo de proyecto estamos hablando. Wick Aqua, Barca de Janel, exactamente, esas son las que me refería. La Wick Aqua, míralas en AliExpress. Hay vídeos de revisión de un canal, es amigo nuestro, un canal, bueno, amigo, tenemos alguna relación con él, alguna vez hemos hablado por privado, que es Alberto Cerrón, con Aqua Blogs, creo que tiene unos reviews bastante buenos. Y yo lo que siempre digo, si empezase ahora, pues a lo mejor compraría una, pero es que como estoy apañado y servido, pues no me voy a meter a gastar en cosas que no tengo necesidad ahora mismo, ¿vale? Pero bueno, hay gente que ha hablado bien de ellas. Yo, como siempre digo, os hablo de lo que tengo experiencia real, que es lo que creo que es correcto. Buenos días, César, un saludo. Y Domingo Wicada, gracias también, Domingo. Pero barato, barato no es verdad, como dice Janel, en estas cosas escatimar o lo que entendéis por barato regalado, cuidadito, cuidadito que ahí viene lo de pagarla dos veces y al final hace que lo barato sea realmente caro. Javier, buenos días, yo he pillado una lámpara LED para un futuro ecobote, un anillo para las flotantes y algo más que no recuerdo es lo que tienes. Le das a la cesta de favoritos y caen muchas cosas. Acuarios Canarios, buenos días, qué bueno un directo. Mi pregunta es, ¿cristal óptico sí o no? Pues te diría que por la parte del hobby que a mí me concierne, y lo que te voy a decir va a ser contrario a lo que yo hago, ¿vale? Pero me has preguntado. Yo tengo a cristal óptico en casi todos los acuarios y todos los proyectos pequeños porque es más fácil de conseguirlo, que realmente es donde menos se va a notar la diferencia. Pero por un tema de estética, que a mí me gusta mucho la estética, yo me intento comprar los acuarios de cristal óptico y eso no quiere decir que los haga mejores ni peores. Si ves algún vídeo que tengo en el estudio, por ejemplo, de 300 litros, cristal de 12 milímetros, no es cristal óptico y tú ves un acuario súper transparente, súper limpio, súper definido, con silicona negra en este caso. Entonces, más que eso es por tema de estética o de gusto personal, ¿vale? Como siempre os digo. Buenos días, el medidor de pH de AliExpress versus un Milwaukee, ¿a la larga merece la pena? Depende. Yo, por ejemplo, el Milwaukee vale muchísimo más, pero es un controlador de pH, no solamente medidor de pH, ¿vale? Yo también os tengo dicho que no uso esas cosas porque no inyecto cortando con electroválvula, yo inyecto las 24 horas CO2. Ahora, si tú quieres un medidor de pH sencillamente para controlar ese parámetro, para algunos, como es mi caso, bastante crítico, fundamental, te puedes ahorrar dinero y tanto el Milwaukee como el del medio, como el barato de AliExpress, todos los equipos de medición necesitan calibración y revisión periódica para sacar todo su potencial. Ya te puedas comprar el Milwaukee más caro, que como cada X tiempo con un buffer certificado no le hagas su calibración, al final no sabes ni lo que se está midiendo, más o menos preciso, pero no sabes ni lo que te está midiendo, ¿vale? Entonces, si sencillamente quieres controlar pH, un controlador, pues el Milwaukee está muy bien, o alguno de AliExpress, como creo que eran los pH 301 o algo así en su día. No los he probado ninguno, también te lo digo, pero eso sí que en su día lo miré bastante. Y al final, como te digo, para tener un pH estable, inyectando las 24 horas CO2 también se consigue. Mírate ese, uno de los primeros vídeos del canal, sobre todo para que vayas cogiendo información y luego lo que optes, tomes una decisión con toda la información, pros y contras de todo, en tu poder, ¿vale? Creo que es lo correcto. Sergio Chotis, buenos días a todos, buenos días Sergio y César. Yo me pillé una pantalla Wick Aqua para un Gambario Low y funciona muy bien, tengo las plantas súper bien. Dimeable,
programable y me costó la mitad que la Chihiro. Pues mira, muy importante el dato que nos da César de que sean dimeables para ajustar la intensidad. Eso sí que nos hace que merezca la pena gastar un poquito más porque nos va a quitar muchos problemas. Y evidentemente Chihiro se ha subido porque por un tema de trabajo, esta semana hemos mirado también las Chihiro, las Slim. Yo creo que la 45, la que tengo en el tanque en el 65P, me costó 99 euros y ahora creo que están ya, la de 30 sencillamente Slim ya vale más de 100 euros, es decir, han pegado un salto este último año de precio importante, un porcentaje considerable, lo cual ya no lo hacen tan asequibles, pero bueno, es como todo, pues habrá factores de mercado, factores de productos, etc, etc. Una que tengo ganas de probar también es las nuevas Twistar, esta la serie E, a ver si la gente del equipo al que le mando un saludo, Samuel y Seba de MyFitRun, hacen ya las mediciones y nos comparten con todos nosotros. Yo ya hice, como me preguntasteis también alguno en un vídeo, que si no las medía, yo no puedo medir lo que no tengo, ni me dedico a eso, soy un aficionado como vosotros, pero lo que sí puedo hacer es lo que hice, ponerme en contacto con quien tiene las pantallas, con quien trabaja con el proveedor y que las midan, porque toda esa información sí que es para todos vosotros, ¿vale? Las lámparas de tus ecobotes, ¿dónde las compraste? La iluminación sería para un alto requerimientos. La de los ecobotes las compro en AliExpress para un alto requerimientos. Esto sí que no te vale. Olvidaros, esto da para lo que da un ecobote, un proyecto chiquitito, etcétera, etcétera. Para altos requerimientos, ahí sí o sí, Carlos, toca gastar pasta porque te vas a quitar muchos problemas y dolores de cabeza. Ojo, entendido altos requerimientos como yo lo entiendo, como el 500 que yo tenía antes o como el que voy a montar luego en la urna, que era el antiguo macroalgas. Proyectos que van al 100% y cuanta más luz mejor. A ver si a veces hay gente que se está iniciando en el hobby y confunde altos requerimientos con poner esa planta alterna entera de un poquito más de color y eso es un medium y eso pues suele dar muchos problemas, sobre todo si se junta con una falta de experiencia previa, ¿vale? Buenos días, Luis. Hablas de los controladores, pero ¿cada cuánto tiempo recomiendas su calibración? Pues lo que he dicho, una vez al mes, bueno, lo que he dicho ahora, lo que dije en su día en el vídeo, una vez al mes hacer una calibración de control con buffer certificados, si puede ser mucho mejor, y llevar un libro de mantenimientos, ¿vale? Eso suele ser importante, vamos, eso son formas de manual de trabajo. De hecho, el laboratorio se calibra o se debería calibrar todas las semanas, no una vez al mes. Estamos hablando de hobby, lo tenemos pues una vez al mes, que no es tanto, sobre todo si tenemos un equipo, pues hacer esa calibración. Veréis que muchas veces ni se descalibran, pero sí que tenemos que tener ese cierto control, si queremos trabajar correctamente con los equipos. De hecho, Luis, mírate un vídeo que hicimos de equipos de pH y calibración y mantenimiento, lo hicimos ya hace un par de años, pero vamos, todo lo que dije sigue siendo 100% aplicable a día de hoy, como si este vídeo lo hiciera hoy mismo, ¿vale? Alfonso, estoy valorando la opción del medidor de pH que pusiste, pero lo suyo es que lleve a su vez de temperatura, ¿no lo crees? Ni sí ni no. Realmente yo como temperatura la mido aparte porque los uso los controladores luego tanto para con ventiladores en verano como para calentadores en invierno. Ya tengo la zona de temperatura. Sí que es cierto que uno de los primeros protocolos es el pH puede afectar mínimamente en función de la temperatura, sobre todo las calibraciones, te recomiendan calibrar a 25 grados, etcétera, etcétera. Si tú quieres comprarte un controlador o medidor de pH con temperatura incorporada, perfecto, tienes un 2 en 1 o un 3 en 1 con los TDS como ese eBall que yo utilizo, que tengo un par de esos equipos, ya son más caros. El último que recomendé estamos hablando de 20 pavos, el otro día estamos subiéndonos a 60, 70 pavos. Entonces, al final, cuanto más le metamos, más valen las cosas. Así que eso ya tenéis que juzgar muchas veces vosotros, pero que no te lleve la temperatura, para mí no es un problema porque solemos tener otros mecanismos de control de temperatura en los acuarios, al menos como yo os explico siempre en los proyectos, ¿vale? Campos en aire, ¿qué piensas de las sales y compuestos abonados de micros que se usan en agricultura? Yo tengo familia que los tiene para las hortalizas bajo plásticos y estoy investigando los compuestos. A ver, al final, como todo, lo de los abonados son sales en ciertas proporciones y no es las mismas proporciones que se puedan utilizar para un medio acuoso como es un acuario que para agricultura que en función de ciertos cultivos. Si la pregunta va un poquito para investigar, para usarlo en los acuarios, pues yo ya os hice un vídeo hace tiempo de unas proporciones muy adecuadas, que no perfectas, en función de mi agua, como dije,
y en función de los parámetros o los acuarios que yo tengo, ¿vale? Pero sobre eso se puede ir modulando, pero es cierto que tampoco vale igual comprar un abonado o unas sales de agricultura, sobre todo si van todos mezclados las proporciones, que lo que vamos a usar en agua una vez que lo utilizamos en la columna disuelto, ¿vale? No suele haber diferencia, pero sí es importante pues un poco tener referencia de esos porcentajes. Por eso te digo que ese vídeo te puede servir un poquito de orientación. Si vas por ese sitio, si vas por otro tema de otra investigación de otra cosa, pues matízanoslo y lo vamos viendo, ¿vale? Ángel, buenas. Me he dormido un poco, pero aquí estamos. Ahora espero que no me haya perdido mucho. Pues nada, ni mucho ni poco. Te has perdido justamente 20 minutitos. Vale, otra cosita, aprovechando así, y me he hecho otro traguito de café. 55 usuarios, madre mía, yo creo que es récord. Muchísimas gracias por pasaros tanta gente. Mañana me llega los trofeos ya del concurso que haremos en diciembre, para que veáis que voy adelantando cositas, ya os contaré luego. Y también agradecer a los 17 participantes para esta primera iniciativa de, no es un concurso lo que organizamos como iniciativa propia, más de entretenimiento a nivel interno. No es concurso de paisajismo acuático, ni queremos competir ni rivalizar con nadie. Es acuarios plantados para que los miembros del canal vivan esa primera experiencia antes de enfrentarse a un concurso de verdad, ¿vale? También me ha preguntado mucha gente y como he dicho, se han apuntado 17 miembros del canal. Si ese concurso lo llego a hacer libre y se me apuntan 80 o 100 personas, para mí no es viable llevarlo, porque uno de los métodos de evaluación es que cada uno de los que participa evalúa al resto de personas. Entonces imaginaros la complejidad, no es lo mismo que cada uno de estos 17 evalúe 16 acuarios y de sus notas que esto suba a 50 o 100 personas, donde ahí ya no estaría tan tranquilo con la viabilidad de la propuesta que pensé en un principio. Repito, propuesta primera para ver qué podemos mejorar y para ver cómo sale, ¿vale? Entonces, y también agradezco a la gente que me ha escrito por privado y matizar lo que siempre digo. Hay gente que sigue confundiendo suscriptor, que agradezco a todos y cada uno de vosotros, igual que agradezco a cada persona que incluso aunque no esté suscrita a ver los vídeos, porque todo esto es para tratar de ayudaros siempre, y miembro de canal es ese suscriptor que utiliza la función de pago del canal. Función de pago que, como expliqué en su día, no surgió para dar ventajas al que me paga, sino que me lo dio YouTube, lo puse, empezó gente a unirse, empecé a contactar con ellos, empezaron a decirme que es que lo hacen porque de verdad les apetece, y a partir de ahí creamos el grupo pues para tener un poco una cosa de agradecimiento, ¿vale? Es al final, quiero que lo expliquéis o que lo entendáis siempre, porque es como han ido surgiendo las cosas, es muy importante para entender por qué se hacen ciertas cosas también. Un grande, Helio, gracias. Rafa, Baldo, ¿probarías a comprar los huevos de Kili mágicos de AliExpress? Mira, tenemos aquí a Chloe. No, de hecho, de eso ya probó Paco en su día, creo, y al final es casi tirar el dinero, Baldo, porque ya te digo, esa experiencia sí que se hizo en el local en su día. Domingo, están temblando desde el IAPLC. Qué lástima, qué lástima. Domingo está en el grupo, como veis, miembro del canal, también lo tengo de moderador del grupo y él puede contar un poco aquí lo que es esa iniciativa. Vamos a un grupo de amigos, en realidad aficionados, que vamos a poner los acuarios o van a poner los acuarios y lo van a evaluar, y yo pues soy un poco el organizador porque es una forma graciosa de devolverles ese apoyo. Y muchos de ellos incluso me dijeron que no querían premios, que solo quieren vivir la experiencia. Pasa que yo, una vez que haces una cosa así y la gente que me está ayudando, pues creo que tengo la obligación de repercutirles en algo, aunque sea un trofeo, un detalle, pero que además sea gracioso, ¿no? Que estemos a gusto y que se motive la gente, ¿no? Que no se me desmotive, que así son como funcionan las cosas. David Vilar se nos ha hecho miembro del canal, muchísimas gracias. Luego verás que tienes acceso a la pestaña de miembros de canal en la página de YouTube. Escríbeme al correo de Acuarios GCM y te paso el link para pasar al grupito de Telegram, ¿vale? Y muchísimas gracias. ¿Qué pasa? ¿Qué torta tienes? José, buenos días. ¿Qué volumen de acuario recomiendas empezar para una urna de bajos requerimientos con experiencia media en acuario filis? Imagino será acuariofilia. Bueno, es lo de siempre. Hace poco hice un vídeo en el que, si de verdad os gusta este hobby, habéis tenido experiencias previas y solo vais a tener un acuario de 300 litros, quien dice 300 dice de 150 a 300, te va a permitir hacer muchas cosas, reducir muchos errores de sobrepoblación de peces que se cometen en unas pequeñas,
de esos pies que nos encaprichamos, que los tenemos en acuarios pequeños y luego resulta que necesitan más volumen o estar en más cardumen o tener un núcleo familiar más amplio, etcétera, etcétera. En realidad se puede iniciar uno en un test de un acuario de 15 litros con un beta, con unas plantas sencillas. Pero bueno, ya te digo que al final es más que recomendarte lo que yo recomiendo, lo tengo en casa, como siempre os comparto, pero yo me plantearía, en este caso, devolverte con toda la educación la pregunta de qué tipo de proyecto tienes en mente, y con eso pues podemos llegar a un término medio de una urna que te valga para mucho tiempo, que a lo mejor te compras una muy pequeña y te cansas a los 3 meses, ¿no? Por eso digo, a veces más volumen nos permite desarrollar proyectos a futuro, que es lo que hace que ese gasto pues sea realmente rentable, si tienes claro que te gusta el hobby, como siempre digo, claro. ¿Harás vídeo del concurso? Sí, Baldo, haremos un vídeo con las 16 acuarios, con los premios. En principio, y si no se tuerce nada por compromisos navideños, además, una de las colaboraciones va a ser Paco, se vendrá conmigo a ayudarme a hacer el vídeo, porque con Paco, aparte que siempre es mucho más natural todo, mucho más gracioso, tiene ese don más de llegar a vosotros que yo. Pero bueno, y así sobre todo pues también nosotros es una excusa para juntarnos, que desde que se cerró el local pues nos juntamos cada vez menos y se echa de menos a veces, ¿no? Juntarnos, como siempre digo, que el local era muchas más cosas, no era vídeo ni mucho menos, era una asociación o un grupo de amigos que compartíamos el hobby. 100% David y Juanchu, yo quería presentar el proyecto nuevo, pero a este paso no llego, si no acentaré el grande más o menos y me ayudáis a mejorar el mismo. Una de las cosas de este concurso también es no se pretende hacer acuarios a posta, y hay algunos miembros o suscriptores o seguidores que han decidido hacerlo así. Yo, por ejemplo, lo que quiero es que sencillamente el acuario que tengáis entre vosotros mismos, porque tú cuando estás evaluando veas, pues mira, este es mejor que el mío, porque a veces, o porque tiene el filtro ahí puesto, y eso a lo mejor, porque una de las normas es que no quiero que se quiten los filtros, porque quiero que lo vean todo, cómo lo tienen, cómo puede ayudar la circulación, y cualquier pequeño detalle pues ayuda a mejorar a la gente. El tema del aquascaping pues ya es otra cosita. Venga, Chloe. Pero bueno, al final yo sé que hay algunos que se lo han tomado con mucha ilusión, y como digo, como van a ser los propios miembros los que van a evaluar a los compañeros en el concurso en este caso, por eso es lo que yo creo que puede dar una serie de transparencia o cristalinidad al resultado final, ¿vale? Que es cosas que a veces cuestionamos, pues no, que sean ellos mismos, pero sobre todo la experiencia, que se fijen en cada detalle y que aprendan para mejorar, y ojalá algún día de aquí pues salga algún futuro campeón de aquascaping de verdad, ¿no? Porque yo estoy seguro que, y lo digo muchas veces, si creéis que es falsa modestia, superarme a mí en el tema de aquascaping no es difícil, sencillamente te tienes que poner a eso y te tiene que gustar. A mí me gusta, me llama la atención, pero no le dedico el tiempo que debería o que me gustaría, porque no lo tengo. Si era para intentar adaptarnos para el concurso, para el acuario, ya que los utilizo en mis plantas, pero por los compuestos lo veo muy difícil, aunque echaré un ojo a tus vídeos. A ver, a veces, como dicen, lo más sencillo suele ser, incluso hay abonos que están bastante bien. A ver, lo que pasa es lo de siempre, si tú no tienes experiencia, tienes una luz un poquito fuerte, le metes el de trópica, que es súper concentrado, pues puedes hacer desequilibrios por esa luz. Si es un high-tech, hay que ir a acuarios como ese de trópica, además muy concentrados, para que gasten. Uno que en su día yo probé, y para un acuario mediano de entre 30 a 60 litros que iba bastante bien de composición, era el de Azoplan Premium, iba bastante equilibrado, ya digo, como complemento. Pero también lo que os digo muchas veces, que es que muchos de esos acuarios de bajo requerimiento, a veces es que no es necesario abonar. El problema es que hay 20.000 vídeos en la red que te dicen abona, 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 abona. Hay veces que no hay que abonar, y hay veces, como es mi caso, que con el cambio de agua y un poquitín de complemento me va bien, porque tengo mucha planta y poco pez. Y ojo, poco pez, porque yo creo que así los proyectos son más naturales. También es verdad que no me gusta que se hagan sobrepoblaciones de peces, porque no es, con todo respeto a todo el mundo, una buena planificación de proyecto, y que conste que a mí a veces que me ha pasado. O sea, hay veces que circunstancias se escapan a nuestro control, pero es verdad que hay que tener un poquito, o la obligación del canal es educar a que esas cosas pues no lleguen a tener esos problemas la gente, o vosotros en este caso, sobre todo si tenéis menos experiencia previa, que es lo que intento aportaros desde estas palabras, lo que os comparto aquí. Y no puedo dejar de rascarla, que se enfada, cuidado. Chloe. Tinso, buenos días, desde Sevilla, pues un saludo. Baldo, ¿qué volumen tiene el futuro altos requerimientos que tienes pensado? Pues va a ser chiquitín, Baldo, va a ser la antigua urna de macroalgas. Es una urna que, si miramos al neto, serían 38, porque son 60 por 30 por 22. ¿Qué pasa, Chloe?
pero que se quedará en unos, con toda la roca que le he metido y todo eso, todavía no me ha llegado el sustrato, hay cosas que me faltan por llegar, pero se quedará en unos 25 litros, ya os digo, va a ser un alto requerimiento por darme el capricho, porque echo de menos esos proyectos y por dar algo de color a estos proyectos de aquí, ya que hemos quitado el macroalgas, ¿no? Para un poco esa función que hacían esas macroalgas rojas, pues con plantas rojas, ¿no? Esas rótalas, etcétera, etcétera. En mi opinión, si no controlas un poco la química del agua, yo recomiendo no complicaros y pillar abono comercial. Luego cuando te manejas, a ver, Chloe, ¿qué pasa? Madre mía. Oye. Luego cuando te manejas, pues y me vais disculpando que me ha apagado la camarita, bueno, la pantalla Chloe al pasar por ahí debajo. Cuando te manejes ya vas viendo los abonos de elementos por separado. Estoy con Domingo, al final es una cuestión de que si no tenemos claro lo que vamos a hacer, podemos tener un problema. Yo en mi caso me desarrollé el abono, como dije, pues porque me salía mucho más económico para ese abonado que iba a hacer del 500 litros. Y la gatita, pues que me vais a disculpar que me ha apagado el monitor. Venga, bájate de ahí, qué bicha que es. Ahora, esperemos que los fallos técnicos del directo, sabéis que esto no lo controlo, pero bueno, ya está. Me ha tocado el cablecito que veis por ahí detrás y nos hemos quedado a oscuras. Espero que no haya afectado a nada a vosotros. Y sí, como dice Domingo, el saber controlar la química. A ver, no pretendo que todos seáis químicos, ni mucho menos, para eso estamos, para ayudaros, los que podemos aportar en parte de química, como es Domingo o como soy yo, igual que vosotros a mí me aportáis en otros muchos aspectos de bricos, de consejos, etcétera. Esto es una comunidad en la que todos aportamos cada uno lo que tenemos de la mejor manera. Pero como dice Domingo, a veces no queramos empezar la casa por el tejado, vamos a empezar por una buena base, una buena planificación. Y ese primer acuario en el que pues tenemos que rodarnos, si tenemos una buena combinación de plantas, lo típico siempre se empieza por la ambulia y luego veréis que ninguno de los que tenemos acuarios un cierto tiempo tenemos ambulia, por ejemplo, en casa, porque al final también te ayuda, pero cuando ya sabes al final hasta te desequilibra. Pero unas criptocorines, unas buces, unos helechos, plantas sencillitas. Si tienes muy poblado y tienes poquitos peces, verás que o alcanzas el equilibrio, muchas veces no hay ni que abonar. Otras veces, si tienes todas las plantas, por ejemplo, de raíz y haces como nuestro amigo Raúl de Retules y pones un poquito de Aquabasic por debajo o compuestos similares, pues verás que con los cambios de agua no tienes ni que abonar. Yo en mi caso, ¿por qué abono la columna de agua? Porque muchas de esas plantas tengo mucha planta, poco pez, y muchas de esas plantas también necesitan adquirir ese abono de la columna de agua, como son esas anubias o bucefalandras o helechos que tenemos adheridos a rocas y maderas, que no tienen raíces estas plantas. Entonces, todo eso te hace entender muchas de las cosas o procesos a la hora de tener que gestionar si abonas, si no abonas, si abonas más, si abonas menos. Bueno, os habéis quedado muy calladitos de preguntas. En la encuesta, ¿cómo va por aquí? 61% no ha comprado nada en el 11 del 11. Bueno, es otra opción, como siempre os digo. Ya os digo, no tenía pensado comprar nada hasta que ya lleguen las ofertas. Tú y Domingo vais con ventaja en el tema del agua. Más que ventaja es nuestro fuerte, por así decirlo, y al final todos tenemos que ser fuertes en algo que es lo que te ayuda a iniciarte con cierta ventaja para reducir errores. Es verdad que la química, pues en un acuario para mí es más fundamental y se hace menos hincapié de lo que la gente cree. Siempre os he contado el caso de... El otro día, por ejemplo, me preguntó un chico, con toda su buena intención, y yo le respondí evidentemente, un comentario, ¿qué TDS recomiendas para acuarios plantados? Y yo mismo con los años te das cuenta que vas mejorando, porque yo siempre he dicho que tenía entre 180 a 200 TDS el agua. Y a veces sabes que te dije bajar un peldaño y explicar más. ¿Por qué tengo esos TDS? Pues porque van muy bien para la mayoría de peces que tengo, aunque sea el agua un poco ligeramente dura, no es esa agua blanda, pero utilizo CO2 y ya acidifico el agua, porque a mí con esos TDS, conociendo la química del agua de mi ciudad y metiendo una parte de proporción de osmosis, se me queda un KH de 4, que es el que justamente en mi caso
me ayuda a regular bastante bien un pH ligeramente ácido, etcétera, etcétera, sin pasarme de adición de CO2. Entonces, son muchos detallitos, pero lo que siempre he dicho, muchas veces la gente me pregunta ¿qué TDS recomiendas para un acuario plantado? Pues tan sencillo como dime qué peces quieres tener y en función de eso eligen los parámetros, porque las plantas son mucho más adaptables de lo que en la mayoría de los casos nos pensamos. Los peces no tanto, ¿vale? Segunda cosa, como he dicho, la química del agua. Hicimos un vídeo creo que bastante bueno en el canal, algo que faltaba en la red, algo que yo echaba de menos, que es antes de montar un acuario, antes de gastarte un duro, antes de ni siquiera mirar las urnas ni las pantallas en internet, te descargas el análisis de química del agua de tu ciudad y si tienes un agua muy dura, pues a lo mejor te tienes que plantear un proyecto de cíclidos si no quieres complicarte la vida, si no quieres gastar en osmosis, etcétera, etcétera. Incluso así a veces todavía necesitamos sales. Que tienes un agua muy blanda, como es el caso de Madrid, por ejemplo, conocidos por muchos aficionados, pues es más fácil decantarte a proyectos de peces de aguas blandas, amazónicos o asiáticos, donde incluso también muchas veces incluso es necesario complementar ese agua con sales. Entonces, para que veáis los dos casos un poco más extremos, y a partir de ahí, pues yo por ejemplo aquí en Albacete estamos en un caso intermedio. Tenemos un agua del grifo que sale a 300 y pico, 400, con mitad y mitad, pues yo me apaño bastante bien. Y no quiere decir que sean las condiciones perfectas, pero son las que a mí me hacen apañarme y funcionar bien por las circunstancias que envuelven todo lo demás, ¿vale? Carlos, excelente directo, Helio, pero quiero hacer un ecobote quiero hacer un ecobote de buces. ¿Podría decirme un resumen de cómo hacerlo sin que se pudra, por favor? Bueno, es tan sencillo como los ecobotes con buces pueden ir con agua o sin agua, pero en todo caso las buces nunca se entierran las raíces. Si lo quieres hacer sin agua, pues con roca volcánica que tenga ciertos elementos favorece mucho, como hay un par de vídeos en el canal de esos proyectos de Oikusas. Y si lo quieres con agua, pues directamente haces lo mismo con agua y haces un cambio de vez en cuando y sobre todo una tapa para la evaporación y todo eso. Y no tendrías por qué tener problemas, pero ya es una buce en agua, en un ecobote, en un acuario, es lo mismo, no hay que cubrir las raíces, etcétera, etcétera, ¿vale? Luego hay excepciones, pues claro que hay excepciones, pero cuando se está empezando vamos por lo básico, ¿vale? Para no hacer líos. Antonio, que se ríe, y Vicente, buenas, Helio, ¿qué opinión tienes de los generadores de CO2 de AliExpress con ácido cítrico y bicarbonato de sodio? Pues mi opinión la que he compartido muchas veces, yo no los compraría, porque tampoco son tan baratos, te gastas 20, 30, 40 euros, y al final tienes que estar haciendo un mantenimiento cada mes, y al final todo el mundo que va a CO2 va a acabar en CO2 profesional. Como os he dicho muchas veces, si consigues hacerte en tu zona con un extintor a buen precio, un manoreductor, eso que yo recomiendo, que vale 15 o 20 euros, y un difusor, es que al final muchas veces por el mismo precio tienes el equipo profesional. Pero como siempre os digo, más que lo que opino es basado en experiencia propia, y también, como os digo, está la sección de CO2 en el acuario plantado en el vídeo, en el canal, perdón, donde comparto todas esas experiencias, y ahí creo que merece la pena echar un ratillo a investigar, pero no solo mis vídeos, cuidado, como siempre digo, más vídeos, sois vosotros los que tenéis que ir formando, no solamente una opinión con una persona es lo que tenéis que haceros decantar, gastar vuestro dinero. Quiero que esta opinión os ayude a estudiar y a partir de ahí tengáis toda la información en vuestra mano. Little, yo he puesto que sí he comprado, pero realmente lo tengo en cesta indecisa, el famoso atornillador. Mi abuelo tiene 40 litros, no sé si la inversión merece la pena. Pues mira, estoy contigo, la inversión como tal es una pasta, valen 40 o 50 pavos. Ayer un miembro del canal, Domingo, justamente nos compartió que algunos los ha visto en este 11 del 11 hasta por 30 euros. Es una cosa cara, yo siempre he dicho que es algo caro, y siendo caro yo ya me he comprado 5. Pero también os he dicho siempre que yo muchas cosas me las compro por capricho, por estética y porque me gusta, ¿vale? Entonces hay que saber separar lo de aconsejar, porque, como siempre os digo, es necesario o fundamental o imprescindible un atornillador. Si tú estás todos los días y le vas echando ese poquito de agua de osmosis, no te hace falta. Yo en mi caso es que me gusta tener cierta automatización, que es lo que me permite también tener tantos proyectos en casa muchas veces y despreocuparme un poquito, que no quiere decir que no tenga consideración o que todos los días no mire que está todo bien, ¿vale? A ver, David, es que por los TDS no te puedes guiar en verdad, porque yo para conseguir KH4 tengo que bajar el agua hasta 80 TDS. ¿Ves? Eso es te doy la razón, David, porque yo al principio aconsejaba tan libremente porque en mi cabeza está todo organizado, pero una de las cosas que he aprendido, la responsabilidad que tienes al ponerte aquí delante de la cámara,
es que tienes que aprender a ponerte en la mente de las personas. Entonces yo al principio recuerdo es que perfectamente decía 180, 200 TDS está, pero claro, con mis condicionantes, todo eso pues haciendo más vídeos, es decir, nunca os he mentido, pero tengo que aprender a comunicar y eso se aprende por la experiencia en este caso y es lo que estamos haciendo. Sencillamente pues tratar de mejorar cada día un poquito más tanto los acuarios, por un lado, que es una parte del hobby, como en esta otra parte, que es otro hobby igualmente, lo del canal, pues intentar comunicaros cada vez mejor para ayudaros cada vez más. ¿Por qué? Porque yo también mejoro día a día y el tema de la comunicación y todo esto, créanme que lleva un trabajo de la leche. Hay que valer, como dice la gente, sí, pero también yo creo que me lo tengo que seguir trabajando para seguir mejorando. Ya no es que grabemos mejor o se escuche mejor, es que cada vez, si os dais cuenta, cada directo vamos evolucionando porque vas cogiendo tablas o dices, hasta el otro día no dije esto, venga, pues me lo apunto, me quedo en la cabeza y ya está, no pasa nada. A veces podemos cometer lapsus, pues se pide disculpas y ya está. Pero creo que la claridad o la intención del canal desde el primer vídeo al último, creo que está clara la transparencia de todo lo que se comparte por el bien y por la ayuda a la gente que lo necesite. Antonio pregunta que casi nunca se ha hecho bien por las marcas comerciales o no sé por qué, atomizador o difusor. ¿Cuál es mejor? ¿Cuándo elegir uno u otro? Pues atomizador, entendámoslo como externo. Yo los elijo siempre que hay la opción de tener filtro externo y también me quito un cacharrito de dentro por estética. Difusores, los entiendo, corrígeme Antonio si no, pues los que yo por ejemplo tengo en el 30 litros o en el nano chiquitín, acuarios más chiquitines. Y a veces también es un tema de estética, si te apetece tenerlo, porque yo veo vídeos ahí, me gustan mucho los vídeos, sobre todo ingleses, de montaje de proyectos o cinematic, y ese difusor bonito puesto en un lado, pues yo lo veo en un vídeo y me parece súper bonito. Luego lo veo en mi 300 y lo pusiera y me saltan los ojos, me chirría, me sangran los ojos de ver eso ahí. Entonces, por eso yo creo que muchas veces es una cuestión del proyecto, del volumen. Proyectos grandes, yo sí que es verdad, que no quiere decir que lleve razón, pero recomendado, vamos a decir difusor o atomizador externo conectado al filtro. Y proyectos chiquitites, o si no tenemos, o con un filtro de mochila, pues entonces en este caso pondría ese difusor interno. Y haciendo el matiz, repito una vez, que separo atomizador o difusor, entendiendo atomizador como el que va fuera del acuario y difusor como el que va dentro del acuario. Luego verá que hay difusores que van al filtro, etcétera, etcétera. Es un tema complejo, pero bueno, vamos a quedarnos con esa separación para no hacer más lío y espero haber respondido parcialmente la pregunta de Antonio, que es el que tiene que venir un día aquí a casa a hacernos un buen vídeo de reparación de filtros JBL, ¿vale? Que no se me ha olvidado, a ver si lo podemos hacer antes de que acabe el año. Ahí te lo dejo, Antonio. David, mi agua del grifo sale a 250 TDS, pero el KH es 14 y GH 25 o 30. Bueno, lo del GH por definición, a lo mejor hay algún error de medida, porque no sé si puedes tener tanto GH por 250 TDS, porque normalmente entendemos que cada 20-21 TDS equivale a un grado de GH alemán, si no me equivoco, pero bueno, hay veces que hay cosas que se nos escapan de las mediciones de los equipos, pero sí, al final, como te doy la razón, David, hay que ajustar en función de ese KH, y si sobre todo vamos a usar un CO2, y yo siempre... Otra pregunta que me hicieron el otro día, en el proyecto de 500 litros de bajos requerimientos, entendían que no era low tech porque uso CO2. Para mí low tech o high tech es desde los requerimientos lumínicos de las plantas. Para mí el CO2 siempre aporta muchas ventajas, como es ese primer parámetro fundamental de ese agua ligeramente ácida para esos peces que en condiciones naturales están en aguas ligeramente ácidas, ¿vale? Aparte de otras ventajas, pero bueno, también quería hacer el matiz para que veáis que al final soy consecuente con todo lo que digo. Baldo, yo suelo cambiar el difusor del lado del acuario cada 2 semanas aproximadamente. Tiene 60 centímetros de ancho y noto las diferencias. ¿Esto lo ves viable y qué opinión tienes respecto a esto? Es viable y sobre todo lo que te has dado cuenta es que en función de la circulación del agua que tengas, cuando estés en un lado del difusor u otro, estás optimizando más o menos esa misma cantidad de CO2 en este caso. Por eso a mí, en cierto modo, el tema de usar los externos, entendido como atomizador, como hemos dicho, me gustan más porque también te favorece hacer una distribución más homogénea dentro del acuario porque sale en la propia circulación, siempre y cuando, evidentemente, la piedra difusora sea óptima o esté funcionando correctamente. Buf, no voy a poder, no voy para La Mancha, 1 mes y medio llevo sin ir. Bueno, pues algún día tendrás que bajar por aquí. César, el amigo César, el autorreinador, en mi opinión, es indispensable.
Yo los tengo en los 3 acuarios y la comodidad y tranquilidad que te da no tiene precio. Bueno, sí que lo tiene, 50 pavos cada uno, pues no lo puedes definir mejor, César. Y si esos 50 lo multiplicas por 5, que es mi caso, lo que pasa es que para la buena verdad yo los primeros los compré a 30 y pocos euros, hace ya 3 años el primero, y luego pues he ido comprando más. Pero es verdad que ese mismo elemento de recomendarlo a 60, que los he llegado a ver, cuando hace unos meses estaba todo carísimo, a comprarlo a 30, pues te hace que sea una opción innegociable, indudable, a que sea una cosa que te lo tienes que pensar mucho, y al final pues lo que manda la pela es la pela, nos guste o no nos guste. Little, yo me pierdo con la química del acuario, tengo mala base, si llego a saber que montaría acuarios y lo necesitaría, habría prestado más atención. Bueno, pero tienes una cosa buena, que en esta vida estamos a tiempo de todo. Y también es cierto que no es lo mismo cuando estudiamos por obligación, que yo, incluso con mi carrera y todo, hay cosas que cuando es por obligación somos un poco más perezosos, que cuando hacemos algo porque nos gusta, que ahí echamos horas y horas y horas. Por eso se llama hobby, ¿no? Entonces hay ciertas formas, o yo lo que te puedo aportar son ciertos vídeos con una química más básica pero aplicada, para que tengas unas nociones básicas, por ejemplo. Y a partir de ahí, evidentemente, pues hay quien tira más del hilo, hay quien se especializa más, pero sencillamente yo creo que hago esa función que, como también yo en su día echaba de menos ciertas explicaciones en la red, porque en la red hay muchísimos vídeos, unos mejores, otros peores, muchos repetidos sobre el mismo tema, pero a veces hay ciertos vídeos que sí que deben de ser fundamentales o básicos. Como hemos dicho, antes de hacer nada, leches, voy a ver qué tipo de acuario quiero, qué tipo de peces quiero, qué parámetros tengo o qué agua tengo en mi casa, que es que eso además no cuesta dinero ninguno. Seguimos 57 usuarios, madre mía, de verdad que muchas gracias, porque un domingo por la mañana es de agradecer. Y lo dicho, ya hemos repasado algunas preguntitas, hemos repasado el tema del concurso, hemos repasado productos del 11 del 11. Sigue sin llegarme lo del controlador de pH, el último que compré, a ver si me llega el adaptador, porque me equivoqué yo. A veces UE, EU, pues ya sabéis, Unión Europea, no, UE es USA, EU, European Union, a la hora de elegir los que hasta yo a veces haces las cosas con prisa y te equivocas. Pero bueno, cuando me llegue el adaptador haremos eso. Y ya digo, pedí también hace 2 semanas ya los peces y el sustrato para el nuevo montaje. Ojo, lo he pedido a Peces Alcorcón y no me están tardando porque ellos no dispongan en 24 horas. Cuidado, envío 24 horas. Es que le he pedido peces, aprovechando que tengo confianza con teléfono, que no tenían en disposición, y cuando les lleguen ya aprovecho y me lo mandan todo junto, ¿vale? Pero sí, estoy deseando que me llegue sobre todo el sustrato para terminar el hard y ir un día a casa de Paco y robarle una poda de ese holandés que tiene él para iniciar el proyectito este de altos requerimientos. Hola, tengo pensado un proyecto de acuario de 450 litros en bajos requerimientos. ¿Habría alguna manera de poder hablar contigo para que me asesores en ciertas dudas que tengo al respecto? Pues te digo la verdad, José, con todo respeto, no hago a nadie asesoramiento personalizado porque no me dedico a ello. Sé que puede sonar muy pero todo lo que comparto para eso lo hago a través de los vídeos. Y también te puedo decir que una duda suelta se la respondo a todo el mundo. Pero es que no es mi cometido en este proyecto hacer asesoramiento personalizado, porque lleva muchísimo tiempo y todo eso que te vaya a decir ya está resumido en muchos vídeos, ¿vale? Pero te repito, duda suelta que tengas, yo contesto a todo el mundo, pero asesoramiento no es el objetivo del canal, ni me da la vida para hacer eso, porque lleva más tiempo de lo que os pensáis. Que empiezas con una pregunta, alguna vez he intentado incluso hacer la prueba y esa a contar se convierte en 1 hora de llamada o de tal, y es que no me da la vida para eso, de verdad, porque los límites son que te afecte a tu vida, y lo digo como aficionado que soy y espero que me entendáis. También sabéis que soy claro y sincero siempre, ¿vale? No estoy con rodeos ni excusas, no. La verdad tiene un color y hay que decirla siempre. Yo durante 3 años les estoy midiendo y me da eso, y test ya he gastado unos pocos. En MyFishRoom tienen un vídeo de un río en el que miden la química y te da los TDS bajos y el GHKH alto misterioso. Entonces también tenemos que llamar a Iker Jiménez, pero es verdad que a veces hay excepciones. Yo suelo hablaros, como digo, desde la regla más general, David, en este caso. La naturaleza, claro que echa la excepción, echa la regla y confirmada casi siempre. Antonio, quien vea vídeos en la red tiene que saber quién elegir y quién hacerle caso. Los canales de YouTube manchegos suelen ser buenos. A ver, yo no me considero mejor que nadie. Yo siempre he dicho que puedo tener aciertos, errores,
y por eso siempre animo a que veáis más información y contrastéis. Igual que, como he dicho antes, ahora mismo justamente a José, no hago asesoramiento personalizado porque no es mi objetivo. Yo, de hecho, mi objetivo era hacer esos vídeos para ayudar o de aportar esa información que no estaba en la red, que creo que cumplo con mi cometido. Decírmelo si no lo cumplo aquí en los comentarios. Y yo siempre he dicho que hay que ver todos los vídeos, los buenos y los malos. Los malos para saber lo que no hay que hacer a veces. Todo es aprendizaje, yo intento sacar lo positivo o ser productivo en cada cosa. Y luego es cierto que, como muchas veces me ha pasado, gente que dicen, me viene y me preguntan, es que como dice tal canal hay que hacer eso. Si estás haciendo lo que te dice otro, no me vengáis a mí, con todo respeto, igual que digo asesoramiento, a decir, es que es total. Yo puedo ser responsable hasta cierto modo de lo que yo te aconsejo. Ahora, hay gente que también se dedica por los canales a preguntar la misma pregunta, lo he dicho alguna vez, que lo he visto, ¿por qué? Porque yo sigo a Paco, sigo a Raúl de Retules, veo algún vídeo de MyFitRun, te dicen el mismo comentario la misma persona y luego esa persona se queda con el comentario que más le conviene. Entonces esa persona no está haciendo esfuerzo por emprender. Ojo, que a veces nos equivocamos, o a veces no sabemos expresar, o a veces no sabemos leer o entender bien la pregunta. Como he dicho, todo se mejora. Pero hay que tener una consistencia, no podemos ir picoteando a lo que más nos convenga, porque si no al final es que resulta que vamos a estar peor que cuando empezamos en este caso. Esos like compis que veo que faltan, pues agradezco, pero yo, como he dicho, los usuarios que estamos esta mañana, yo estoy súper contento, la verdad. Y domingo, no puede ser, por definición TDS son sólidos totales disueltos, dentro de esas sales disueltas están los carbonatos y bicarbonatos, por tanto no puedes tener muy bajo los TDS y un KH alto o viceversa. Yo como domingo entiendo que a mí me pasa lo mismo, porque tiramos de la teoría. Pero bueno, domingo, vamos, estamos domingo de la mañana, hemos echado un café. Excepciones puede haber, es verdad que por definición teórica de examen, si tú en un examen de química pones eso, te suspenden, pero que puede haber ciertas excepciones o compuestos que a lo mejor estén en esas aguas, que no lo midan bien los aparatos, que hagan interferencias, pueden ser mil explicaciones, pero para eso habría que ponernos a trabajar o investigar muy a fondo esas excepciones, ¿vale? Helio, yo me veo los vídeos, se agradece mucho, aunque muchas veces me sale el mono con platitos de los Simpsons, vale, bueno. También es verdad, aquí voy a hacer autocrítica, yo creo que hago vídeos claros, pero eso no quiere decir que haya veces que no pueda mejorar. Igual que, como le he dicho antes a José, yo creo que hago las cosas como se me ocurren, a veces después de verlas y con las experiencias dices, no, pues podría haberlo enfocado de otra forma. Y por eso yo no hago asesoramiento personalizado, pero no quiere decir que una persona que se haya visto un vídeo y me hace una pregunta de relacionar ese vídeo, yo si tengo que perder 5 minutos en responderle para mejorar ese vídeo, yo lo hago, porque es mi responsabilidad. Ahora, hay gente que por no verse un vídeo te pregunta directamente, es a lo que me refiero, que ya lo dejé claro en un vídeo grabado cuando hicimos 3 años de canal. Gente que no se ha molestado en ver un vídeo, yo sí que no me voy a molestar en hacer ese asesoramiento ni nada. ¿Por qué? Porque para perder el tiempo yo, con todo mi respeto y como espero que me comprendáis, si vosotros no lo perdéis, no lo voy a perder yo, porque yo ya lo he perdido en su día en hacer esos vídeos. Ahora, si un vídeo no es perfecto, no tengo problema en, una vez que eso, de verte un vídeo salen más preguntas, pero es que la pregunta que sale de hacer ese esfuerzo mental de comprender no tiene nada que ver con esa pregunta de directamente voy a lo fácil. Y yo sabéis que en este canal, como a mí me cuestan las cosas y me ha costado trabajo, a la gente les digo que haga ese esfuerzo, porque ese esfuerzo es que es para vosotros, es ese aprendizaje que es lo que os va a hacer mejorar de verdad. El que busca el camino fácil, en general en la vida lo tiene complicado, pero es que en este hobby particularmente suele acabar con problemas o pérdidas de peces, etcétera, etcétera, y eso es lo que tenemos que evitar. Si queréis os mando una botella de agua para resolver el misterio, pues mira, esa suele ser una de las opciones. En este caso se la mandamos a Domingo, que la pase por las maquinitas. Cristo, eres un crack, me encantan tus vídeos, saludos desde Canarias. Pues ni crack ni no, somos claros, como siempre he dicho. Y eso creo que es importante y algo que a veces se pierden ciertos valores y, como siempre he dicho, todo no vale. Y de hecho el objetivo del canal, lo he dicho también, y me repito muchísimo, pero es que es así, no voy a cambiar el argumento. Ni me hice un canal para tener más canal ni más seguidores que nadie, ¿no? Yo siempre estoy súper contento de la comunidad que tenemos para lo específicos y concretos que somos en ciertos temas. Y como he dicho siempre, tampoco me hice un canal para hacerme amigo de todo el mundo que tenga canal. Lo que pasa es que el tener canal y hacer las cosas como los hago me ha permitido además hacerme amigo de aquellas personas que yo sí seguía y tenían todo mi respeto. Esa es la diferencia. Os veo en diferido, chavales. Nada, y de verdad, gracias David por hacerte miembro del canal. Y buenos días a todos. Y nada, 55 usuarios, de verdad que estoy flipando porque yo creo que es récord absoluto en el canal.
llevamos 55 minutos, yo creo que podemos seguir un ratito más. De hecho, hasta las 11:30 tengo tiempo hoy. A las 11:30 sí que tengo un compromiso, entonces será como mucho hasta el tiempo que estemos. Y como os he dicho, también he madrugado a las 8. Cambio de agua realizado, que es fundamental. Ahora mi duda, Luis, relacionada con los controladores de pH, ¿cómo es aconsejable limpiar los lápices o testigos que van dentro de la urna? Pues las sondas, el lápiz o testigo es la sonda, con mucho cuidado. La sonda suele ser la parte más crítica de estos aparatos, pero bueno, la puedes poner en agua limpia, muchas veces con enjuagar la vale, una vez conectada con pequeños paños suaves también la puedes limpiar, aunque no es lo recomendable. Igual que sí que hace poco os dije que lo suyo, si alguna de las tenéis que guardar, o incluso darle un lavado en cloruro potásico 3 molar. Es una solución muy complicada, pero ahí donde se suelen guardar, pues también sería la solución adecuada para lavarla. Pero esto ya es nivel friki al máximo, ¿vale? Con un poquito de agua de osmosis normalmente las podéis aclarar. David, yo lo mando, a mí no me importa, o te mando un vídeo con las lecturas, lo que más cómodo sea. Pues lo que tú veas, pero ya te digo que esto se lo vamos a pasar directamente a domingo, la cuestión está. Jaume, una vez me comentaste sabiamente a mi pregunta que hay que experimentar y probar. Cada acuario es un mundo y no hay una solución genérica o mágica para todos, pero queremos la solución ya. Pues mira, Jaume, además que le agradezco que me comenta casi siempre los vídeos, que además Jaume nos ha apoyado y nos ha seguido desde prácticamente que empezamos. Entonces, pues eso, hay una línea, y a veces esos comentarios que os doy a nivel particular con gente que me va comentando más, es la verdad. Es que a veces me preguntáis la verdad absoluta de qué tengo que hacer y cada acuario es un mundo. Entonces a veces puedo dar generalidades con la mejor intención, pero siempre que vosotros hagáis como yo vuestra parte de esfuerzo, veréis que esa generalidad ayuda, y a veces lo que yo digo no es 100%, pero con eso y un poquito de vuestra parte, pues ya me soluciona sus problemas, yo aprendo, y es lo que en realidad compartimos muchas veces. Dani, un acuario de 35 centímetros de columna con una slim y planta de bajos medios, requerimientos, ¿a qué porcentaje la pondrías? Pues mira, para bajos y esa columna de agua a un 20-25% tendrías de sobra. Lo de medios ya es lo que estamos metiendo un poquito la gamba, porque tenéis que definirme qué es medios. Es lo que te va a definir, que te vas a poner al 20, al 30, al 50 o al 70 según esa planta que tú consideres de medios, ¿vale? Y ahí es donde también te van a surgir los desequilibrios en columna de agua. Helio, tienes que hacer como Paco y hacer vídeos como este directo y subirlos como podcast, que últimamente paso mucho tiempo en el coche. Bueno, la verdad es que a mí me dio la opción de los podcasts YouTube hace ya unos meses. Puse algunos vídeos en sección podcast. De hecho, una lista de reproducción que hice se llama La naturaleza del acuario plantado, y vídeos así como este, bueno, o vídeos más explicativos, lo puse como podcast. Luego miré las estadísticas y, si te digo la verdad, creo que en 7 meses hubo 5 reproducciones. Entonces por eso lo quité, pero vamos, que es tan fácil como volver a darle y volver a seleccionarlo como podcast en este caso. Y bueno, tampoco me cuesta trabajo, Ángel, en este caso, por ejemplo, poner los directos y los vídeos de estado de evolución tipo podcast para volver a hacer la prueba, ¿vale? Eso es darle un clic y lo actualizo en un momento. Oye, pues puedo volver a hacer la prueba. Como siempre digo, a veces es verdad que no hay que hacer cosas porque merezca la pena, sino sencillamente lo quité porque pensaba que penalizaba. Pero ya está, que lo puedo volver a poner y tan, amigos. Haces una labor fantástica. Gracias a tus vídeos, en particular el de control de pH con inyección 24, he conseguido estabilizar la química del acuario, que no conseguía tener controlada al 100%. Pues para que veáis, gracias Miguel, y como siempre digo, vídeos además basados en mediciones reales y experiencias propias. A veces ha generado este vídeo cierta controversia. Es verdad que hay algunas excepciones, que hay gente que no le funciona, pero claro, ¿qué particularidades tiene cada acuario? ¿Qué KH tienen? ¿Cómo controlan? ¿Qué calidad de equipo tienen? Etc, etc. Pero lo bueno que para la gran inmensa mayoría, el 99,9%, le funciona el sistema, y eso es lo que lo valida, ¿vale? Más que lo diga yo, sino que lo digáis vosotros. Buenos días. ¿Qué tienes previsto para las botias que tienes en relación a las pautas de crecimiento que están observando en ellas? ¿Podrás seguir teniendo o únicamente por un tiempo? Pues de momento las tengo ya 3 años, algunas de ellas, un tamaño bastante contenido, 10-12 centímetros, por así decirlo, así parecido a los zorros voladores. Y sí que he observado que yo creo que si tú las botias las tienes con esos peces, y ahora mismo ya son las grandes y se sienten las dominadoras, no crecen más. ¿Qué pasa? Que si tú esas botias las metes con peces más grandes, que no corresponden muchas veces, que se sienten estresadas, un mecanismo de defensa es crecer.
Pero ese mecanismo no te quiere decir que la botia sea grande, te está diciendo que tú estás haciendo un estrés innecesario en el desarrollo de ese pez en concreto, que no todos los peces crecen por estrés, otros directamente se mueren y otros hacen cosas raras, ¿vale? Entonces yo como las tengo 3 años, o 4, la primera botia creo que la tengo ya 4 años, desde que teníamos el 500, y son igual de grandes, no me preocupa. Ahora, lo que hay que hacer es, muchas cosas se han hecho antes para no llegar a ese problema. También te digo una cosa, si con 4 años son un tamaño contenido, no creo que se me vayan a hacer como algunas que he visto en algunos vídeos, que coincide justamente, como digo, con esos acuarios poco protegidos, muy expuestos, de peces de poca compatibilidad realmente social, etc, etc. Lo que pasa es que la gente, como está todo muy bien porque mira que limpio lo tengo, no, eso son malas prácticas en acuariofilia, sintiéndolo mucho, y no puedo comprar el argumento contrario porque es que no me entra por ningún lado con la experiencia que yo tengo. Sin pegas, David, yo encantado. Estas son las cosas que más me gustan, investigar hasta entender qué es lo que puede pasar y oye, pues si de paso se aprende algo nuevo, genial, pues ya está. Me manda vídeo lo que quiera David, yo lo comparto a Domingo y aquí todos contentos y algo aprendemos, como ha dicho Domingo, que es lo importante. Son todo epífitas y lo del medio es por la Ludwigia palustris. Pues ves, entonces mi consejo de verdad es que si quieres hacer un low, te quitas esa Ludwigia y vas a ganar mucho en salud. ¿Qué quieres ver esa Ludwigia? Pues métele al 60-70%, te voy a tirar con la Slim. Pero si empiezas a observar punto verde de los cristales, desequilibrios y eso, la explicación también ya sabes dónde la tienes, ¿vale? Domingo, te tomo la palabra. Y mis botias tienen 11 años y no son grandes, ya no crecen, están con zorros voladores y barbos oros y barbos cereza culis. Pues un poco lo que me está pasando a mí en mi proyecto, que si lo tienes con peces más o menos sociales, más pequeños que ellas, no se sienten amenazadas y es que de verdad tengo la teoría, no la puedo demostrar, pero por lo que he visto hay muchos argumentos que apuntan a que es un mecanismo de defensa ese crecimiento descontrolado de las botias en un acuario. Otra cosa es la naturaleza, ¿vale? A grosso modo, José, y no me tomes a mal lo que te he dicho antes del asesoramiento personalizado, ¿qué dinero estimas que se necesita para empezar desde cero un acuario plantado de 180 litros en bajos requerimientos? Pues te lo digo muy claro, José, tengo una sección en el canal que fui el primero que me dediqué a hacer esas cosas como aficionado, que se llama gastos en los proyectos de acuariofilia. Es decir, te cojo el 300 litros, por ejemplo, y te digo, este filtro vale tanto, esta pantalla vale tanto, esto vale tanto, esto vale tanto. Tirando de memoria, 180 litros, pues te puedes gastar, te vas a ir desde mi punto de vista a los 1000 pavos. Como yo entiendo un acuario. Ahora, te puedes comprar un kit, etcétera, pero una mesa de 180 litros pues te vale 200 euros. Yo es que me las hago a medida, también os hablo de mi experiencia, luego puedes gastarte más o puedes gastarte menos, como también en esos vídeos se deja comparativa. Una de 180 litros descubierta, pues te puedes gastar 200-250 euros. Ya te digo, yo hago unas personalizadas, no compro kits. ¿Por qué? Porque el kit luego la pantalla, te va a tener que comprar otra pantalla. En este caso una Slim, métele 130 euros. Filtro para 180 litros. Un JBL 902 y ya me estoy quedando casi corto. Yo me iría a alguno mayor. Quien dice eso, dice un Fluval 307, etc. Uno AS 350. Entonces antes de hacer nada, ponte a hacer unos presupuestos, ponte a mirar equipaciones y al final es muy difícil dar una cantidad orientativa, pero bueno, ya te digo que tengo esos vídeos que te pueden ayudar. Sobre todo yo creo que en tu caso estarías entre los vídeos de acuario de 75 litros y el acuario de 300 litros, pues hay un poquito los gastos. Buenos días, señor Raúl, ¿qué tal estás? Un saludete. Como siempre has salido 2 o 3 veces en el directo, muy recurridos tus vídeos para contestar o explicar algunas cosas de los suscriptores, Raúl. Y muchas gracias y para nada me lo tomo a mal, enhorabuena por tu trabajo, no, gracias por pasarte y lo que te digo, a veces cuando estés empezando yo entiendo que queremos acortar tiempos, pero de verdad que hay una cosa que siempre he dicho que es barata, que esto sí que no cuesta dinero, es echar un tiempo antes de hacer nada a formarnos. No cuesta dinero, es aprendizaje y de hecho os propongo un ejercicio mental, que pongáis antes de ver ningún vídeo mío, por ejemplo, de quien sea, lo que tienes en mente que te va a costar las cosas y cómo hacerlas, y después de echar un mes tranquilamente a ver vídeos tranquilamente, que además es entretenido, que además se engancha, que además aprende, volváis a hacer esa misma lista y veréis vosotros mismos los errores que os habéis quitado sencillamente sin haber gastado un duro, sencillamente ese tiempo libre, ese hobby para mejorar en el hobby. Bueno, vamos a dar por finalizada la encuesta. Muy poquitos hemos comprado, solo el 39%, el 38%, pero bueno.
Es verdad que no hay que comprar por qué comprar siempre. Y que vaya bien, veré el resto en diferido. Pues gracias por pasarte y me alegro que puedan ayudar pues a mí también, que al final, como siempre digo, somos todos comunidad. Comunidad es, en acuariofilia, es lo que pensamos o tenemos una ética parecida, compartimos valores. Eso no quiere decir que estemos de acuerdo 100% en todos los puntos, pero compartimos unos valores de cómo hacer buena acuariofilia, buena praxis, buenas prácticas. Y al final, ¿tengo canal? Sí. ¿Raúl tiene canal? Sí. Pero Raúl, Paco, yo, y hablo de ellos porque tengo muy buena relación, también somos aficionados. Hay que saber separar siempre las cosas. Entonces, por eso nos gusta compartir, por eso nos gusta ayudar desde esa parte. Pues nada, 1 hora y 5. ¿Tenéis más preguntitas? Damos por finalizado el directo. ¿Algún producto que queréis que os recomiende? ¿Alguna pregunta de última hora? Algo para miembros de canal, algo para suscriptores, algo para no suscriptores. Suscribiros, de verdad que no os cuesta nada. Te haré caso, Helio, y alguna recomendación de planta de tallo de bajos que no sea la típica ambulia o cola de zorro. Pues mira, hay muchas que no son la típica, que como he dicho antes en el vídeo, Dani, en ningún acuario mío las verás, en ningún acuario de Raúl las verás, en ningún acuario de Paco las verás, gente que tenemos cierta experiencia no las verás. Hay plantitas, hay algunas plantas que pensamos que son de bajos y tiran. La Micranthemum micranthemoides, que no es la Monte Carlo, se suele adaptar también incluso bien con un poquito de luz, es muy bonita, a veces tapiza. De la familia de las higrófilas, hay muchísimas, de la familia de las criptocorines, verás que hay una variedad de plantas, incluso que a veces dan tonalidades, ya no de color rojo, pero tonos verdes fuertes, tonos marrones, etcétera, que también ayudan a decorar. Anubias, bucefalandras, echinodorus, fíjate todas las familias de plantas que hay de bajos requerimientos que te pueden dar incluso un toque pequeño de color. Y como digo, una que a mí me encanta, necesita menos luz de la que nos pensamos, pero se adapta también a mucha luz, es el Red Lotus. Es una planta muy llamativa, porque además necesita menos, porque las hojas, como llegan hasta arriba, con menos luz, pero reciben justamente la que les necesitan para dar esos tonos un poquito rojizos y romper con esa monotonía del verde, por ejemplo, en algunos proyectos, igual que algunas familias de Echinodorus, como digo, por ejemplo, la Ocelot Red, por poner una sin ir más lejos. Pues nada, yo creo que nos ha quedado un directito bastante apañado. Como he dicho al principio, para no tener vídeo que no teníamos para hoy, porque desde que ha empezado el mes no me da la vida para hacer muchas más cosas, pues iremos, como os he explicado alguna vez, el cuento del lobo, que viene el día que no me da la vida, pues está llegando y aún así seguiré haciendo un esfuerzo para que se vaya disimulando, ¿vale? Ángel, yo tengo una pregunta, seguro que está en tus vídeos, pero ahora se me ha ido de la cabeza. ¿Qué filtro tienes en el 300 que estoy planteándome cambiar el FX6 que los tubos corrugados antiestéticos? Pues te respondo fácil. 2 JBL 902, igual que tengo JBL en todos mis proyectos, ¿vale? Como expliqué en un vídeo, por mantenimiento y porque una sola pieza pues tengo un repuesto por si algún domingo haciendo el mantenimiento se me rompe algún filtro o alguna cosa, que es que ya me ha pasado también alguna vez. No es que sea más listo que nadie, es que ya he pagado esa novatada también. ¿Con qué producto eliminan el cloro y la cloramina del agua de red? Directamente un producto muy bueno suele ser el de Sichen, que no me va a salir ahora mismo el nombre, para que veas, porque hace tiempo que no lo uso, porque yo directamente tengo como unos recipientes que tiro el agua el día de antes, la dejo 24 horas y se les suele ir estos productos. Y ya te digo, ni me acuerdo del nombre, ahora mismo no me sale. El Prime, madre mía, cómo tengo la cabeza por las mañanas. Gracias, Ángel. Ya te digo que ese es un producto que va muy bien, pero yo al final es que ni lo uso. Como hago parte de osmosis, hago la mezcla antes del cambio de agua el día de antes, pues un montón de problemas que me quito. Por pronto saldrá el vídeo que ya tú sabes. Yo lo sé, ellos no lo saben. Si quieres se lo contamos, si no, no se lo contamos, Raúl. Lo que tú me digas. Estamos aquí en petit comité en el directo. Si tú me dices que sí, nosotros les contamos el vídeo. Cuenta. Pues nada, con permiso del autor. Raúl, sabéis que tiene una sección muy buena, a la gente os encanta, que es reaccionando a acuarios. Y pues me pidió que le grabase un poco el estudio. Y nada, pues yo encantado de ayudarle a él a hacer un vídeo de reaccionando. Y sobre todo, como siempre decimos, un vídeo que hago un poquito diferente, le enseñamos algo más de equipación, para que a través de Raúl, que tiene mucha difusión y llega a mucha gente, pues veáis ejemplos reales, ni mejores ni peores,
una base, como decía por ejemplo antes José, de cuánto te puede gastar en un acuario, filtros, CO2, pantallas, etcétera, etcétera. Y como digo, es un ejemplo, no es el mejor, puede ser mejorable, lo puedes hacer más barato, lo puedes hacer más caro. Y Raúl pues le va a dar difusión y ese va a ser una colaboración. De aquí a final de año la verdad que estoy muy contento porque para mí voy a hacer colaboraciones con los más grandes a nivel nacional como aficionado. Esta parte como aficionado también me hace ilusión tener esta relación con ellos. La otra, como he dicho, sabéis que colaboramos mucho con Paco de Acuarios 4K y nos va a ayudar a hacer ese vídeo del concurso que hemos montado para miembros del canal. Para mí es una colaboración con un amigo pues, aquí en casa súper bien. Y la otra colaboración, que tampoco sé cuándo va a salir, pero bueno, va a ser con la gente de My Fish Room para el tema de analizar el par o las necesidades lumínicas de la gama o el rendimiento de la gama de las nuevas Chihiro serie. Entonces, pues me hace muchísima ilusión que también cuenten conmigo en este aspecto. Yo siempre digo o me vendo como aficionado, en este caso ellos cuentan conmigo como experto, pero siempre lo he dicho, me considero aficionado porque yo no vivo de esto. Profesional es el que tiene rédito económico o vive de esto, y los que no, pues sencillamente con toda la mejor intención e información, pero sencillamente en mi caso me defino como aficionado, ¿vale? Sabéis que siempre hago ese matiz porque creo que es el matiz correcto. Gracias, Jaume. Si tiras piedras, no escondáis la mano. No, ya está dicho, pero hay que tener el consentimiento de todo el mundo. Ángel está ansioso, pues nada, todo llegará. Cuando decida Raúl que es el momento, eso, por eso en su casa manda él. Y si ha dicho que queda poquito, pues saldrá pronto. Yo me la juego, yo creo que antes de Navidades sale. Hasta ahí voy a leer, ¿no, Raúl? Hasta ahí podemos leer. Luego me mandas un WhatsApp, que ya me quedaré también ahí nerviosete a ver cuándo sale. Así que si se viene Vidiaco. Y nada, pues yo creo que directito de mañana muy ameno. Gracias a también Raúl por pasarte, gracias a todos, gracias hasta los 57 usuarios que he visto en paralelo al mismo tiempo, que de verdad creo que es récord en un directo nuestro. Antes de diciembre 100%, lo sabía, entonces estamos de acuerdo, pero mándame un WhatsApp, tío, que ya me he quedado ahí. Y nada, lo dicho, muchísimas gracias a todos por pasaros. Intentaré hacer vídeo para el domingo que viene, pero si no me da es porque no me ha llegado el producto que estoy esperando o porque falta de tiempo, como he dicho. Pero bueno, sabéis que siempre hago lo que puedo y el que hace lo que puede, pues ya está, no se le puede pedir más. Muchísimas gracias por vuestro tiempo, por pasaros, espero os haya gustado. También si veis que algo podemos mejorar, también lo podéis dejar luego en los comentarios del vídeo del directo, no solamente en el chat en directo. Y nada, que tengáis buen domingo, buena semana y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, amigos!